Hola amigos, les doy la bienvenida a su programa Temas de Mujer. Mi nombre es Jenny Villasana y estoy reemplazando en esta oportunidad a nuestra querida Vilma Petrach, que se encuentra haciendo un reportaje para el canal. En el tema de hoy vamos a estar conversando sobre esas posibles causas que nos hacen tropezar con la misma piedra. ¿Le ha pasado a usted? Esas energías que a lo mejor vienen de nuestros antepasados y que van navegando generación tras generación como un sello que nos identifica y que nos hace tener estas situaciones que nos hacen tan infelices. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tenemos esas cargas energéticas? ¿De verdad vienen viajando de generación en generación? Para eso y para resolver el misterio de las cargas energéticas generacionales, tenemos en el estudio a una persona experta en constelaciones familiares. Nuestra querida Jolie Ripepi se ha encargado también de navegar a través del tiempo en esas generaciones para ayudarnos a cortar esos lazos que nos atan a esas energías. Ella es coach, corrígeme, coach sistémico y experta en constelaciones familiares. Bienvenida, Jolie Ripepi, a este programa Temas de Mujer. Gracias, Jenny, gracias por la invitación. Feliz de poder ayudar a quien sea que se encuentre ahorita, como tú dijiste, ¿no? Como de repente en esta posición me dice, bueno, ¿cuántas veces me he pisado yo con la misma piedra o me he caído en el mismo hueco? ¿Por qué, no? Eso es fundamental. Jolie, constelaciones familiares. Mira, el tema está súper de moda, lo escucho en todas partes, pero ¿qué realmente son las constelaciones familiares? ¿Un tipo de terapia? ¿Cómo funciona todo esto? Sí, bueno, es un tipo de terapia, es una herramienta, es un encuentro con almas, como dice el padre de las constelaciones, Bert Hellinger. Básicamente lo que viene a buscar a través de tu árbol familiar es qué es lo que hoy en día no te está permitiendo avanzar, cuál es el bloqueo, cuál es el patrón que repites una y otra vez, por qué lo repites y de dónde viene esto. Entonces va a buscar a tus ancestros, tus padres, tus abuelos, qué experiencia o qué emoción tú heredaste de ellos. Eso, o sea que estamos claros en que son cosas que nos suceden en el presente, que a pesar de que tratamos de cambiarlo, siempre sucede lo mismo y que posiblemente venga de algún antepasado que nos está transmitiendo esa carga. Que nos está transmitiendo esa carga. Es una carga totalmente inconsciente, que es una emoción, por decirlo así, o una información que yo cargo, que realmente, por eso es que no puedo resolver, porque no es mía. Porque si fuera mía la resuelvo. Claro, viene de otra persona. Viene de otra persona, no es de otra persona, es como una emoción que se quedó como colapsada en el tiempo y esa información se fue pasando de generación en generación. O sea, tan sencillo como decir, bueno, ¿cómo es mi relación con el dinero? Bueno, uno siempre dice, bueno, es que mi papá siempre decía que faltaba, o si mi papá siempre decía tal, es que mi abuelo vino de la guerra, eso ya se dice, eso es normal. Sí, es que la verdad es que mi abuelo que vino de la guerra, entonces él se la pasaba almacenando comida. Entonces, eso no es normal. Claro. En nuestra cotidianidad siempre hablamos de eso, pero cómo realmente no hemos llegado a entender qué tan fuerte es esa carga para nosotros, por ejemplo, relacionarnos mejor con el dinero o con la comida, si es que vamos a hablar de ese tema, ¿no? ¿Cómo son las constelaciones? Vamos a explicarle a la audiencia porque suena como muy complicado, ¿no? Una persona va a tu consulta y quiere hacerse una constelación. ¿Cómo funciona eso? A ver. Bueno, si es una consulta privada, yo empiezo por el árbol generacional, o sea, vamos a ver, o el árbol familiar, donde tal cual pongo los padres y los abuelos en su árbol generacional, y si tienes más información hay. Y si la persona no tiene tanto conocimiento de sus ancestros, de sus... Bueno, sí, lo siento. Por ejemplo, yo no tengo tanto conocimiento, por ejemplo. Alguien, bueno, aunque uno cree que no tenga tanto conocimiento, siempre lo tiene. Ajá. Porque nosotros cargamos con esa información. Y yo hago preguntas muy puntuales y en esas preguntas voy descubriendo. Y la misma persona, ay, sí, yo escuché, ay, sí, había un secreto a voces que no sé qué. O sea, sí sabemos más de lo que queremos que sabemos, pero lo trabajamos juntos para que salga la conciencia. Sí, acabas de decir algo que me parece que es como bien clave, ¿no? Secreto a voces.
todas las familias tienen su secretico. O sea, siempre Sí. es como que si hay algo oculto por allá que medio escuchamos y que medio creemos que sabemos, y muchas veces ese secreto es lo que Muchas es veces. esa carga, ¿no? Sí, porque además no hay nada más fuerte o que genere más fuerza que un secreto. Que un secreto, algo Así que sea no- una tontería. Sí. No, ¿qué dice? ¿Cuál es el secreto? Ajá, ajá. Y empieza toda la emoción. Déjame ver cuál es el secreto. Entonces, como ese secreto a voces es el que se pasa, sí. Claro. Es como un ruido ahí que hasta que no sale afuera, no lo comprendes, porque básicamente lo que se hace en el trabajo de constelaciones es comprender por qué, o sea, porque siempre parte de una condena. Yo condeno a mi padre, a mi madre por cómo lo hicieron. Porque por eso que estoy repitiendo ese patrón. Claro. Cuando yo veo atrás... Y ellos a los de ellos. Y ellos a los así. de ellos, exactamente. Entonces, Claro. cuando yo veo, digo, ya entiendo por qué mi mamá o mi papá hicieron eso. Porque pasaron por esto y por esto. Esa apertura, esa comprensión me genera compasión. Y entonces, al generar compasión, dejo de condenarlos. Porque la única manera de romper cualquier cosa... Perdonando. es no tanto perdonándolos a ellos, sino porque no podemos perdonar porque ellos no hicieron nada malo en realidad. Claro, O sea, claro. ellos solamente estaban siendo ciegos Claro. a su programa familiar, a su fidelidad. Es simplemente como al comprender tú puedes dejar de condenar y entonces puedes tomar la vida. Porque lo más importante y fundamental en todo trabajo terapéutico, ni siquiera no hablando solamente transgeneracional, Sí. cualquiera, es aceptar a tu mamá y tu papá tal como vinieron y tomar la vida. Porque si tú no nos aceptas, no tomas la vida. Entonces, Claro, es tomar conciencia de la aceptación. Y en ese momento estamos como diluyendo exactamente. la situación. Pero entonces quedamos en que la persona va a una consulta privada y entonces es un tú a tú, ¿no? En el caso de las constelación es un tú a constelaciones tú. individuales, no empezó así, sin embargo pasó en grupo, después hablamos de grupo, es conmigo, sí, y nosotros, bueno, yo tengo pisaditas o muñequitos donde tú me vas a colocar más o menos cómo te sientes en relación a papá o en relación a mamá o en relación, puedo incluso hasta sacar un muñequito que puede ser el concepto del secreto. O puede Vamos a ser- explicar esto de los muñequitos porque lo he visto, ¿no? Es como un kit de personajes, ¿no? Sí, es un kit de De personajes. madera, son como unas figuritas de madera en algunos bueno, casos. en ¿no? algunos casos son de madera, de En goma otros de espuma. Me encantan las de plástico, sí. madera porque, porque... Material noble. Material noble. Y correcto. entonces tú colocas, este es mamá, este es papá, este es abuelo, o lo coloca la persona, ¿cómo es? Bueno, primero lo escoge la persona, porque el Ajá. color influye si ella se escoge como una niña o como un adulto o se escoge como un hombre y, Y no las como una mujer. posiciones. Y las posiciones. Entonces, claro, yo tengo la experiencia para observar qué significa las posiciones. Entonces, como desenmarañar tu propio inconsciente Claro. y ponerlo ahí. Porque tú no lo puedes ver, tú puedes ver a ti, Claro, pero puedes claro. ver lo que está pasando ahí. Entonces yo lo interpreto. En realidad es una interpretación basada ¿Por qué en... pusiste al abuelo de primero? ¿Por qué pusiste al hermano de último? De último, o Ahí porque es donde está tu experticia sí, también, o porque te ¿no? escogiste de niña, si eres una niña, ¿por qué te Porque, escogiste de exacto. varón? ¿Y por qué te escoges chiquitica y no adulta? Entonces como que te quedaste en la niña, hay un trauma. Eso realmente dice mucho del Sí, trabajo. y en el caso de las constelaciones grupales, que me parece fascinante, porque entonces son no con muñequitos, sino con personas de verdad. ¿Cómo funciona eso, Yoli? Funciona como una obra de teatro. A Tú ver. estás sentada viendo tu obra de teatro, Ajá. donde hay unos representantes que tú no conoces, y estos representantes, o vamos a llamarlos actores, representan a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, Son al hermano. voluntarios. Son parte sí, son voluntarios Ok. que estamos todos al servicio de algo más grande Ok. que va a ayudar, a apoyar, a facilitar que tu proceso salga Entonces adelante. tú pones, hay 5 o 6 personas y tú eres la que le eliges quién va a ser quién. Usted va a representar a su mamá, usted va a representar a su papá y así. Sí, depende, ¿no? Yo a veces pido a la persona que llega que escoja, normalmente Ok. lo escojo yo. Ok. Y normalmente escojo no tantos personajes, sino más que todo la relación que estoy viendo en que tiene más conflicto, porque todo lo que sucede en el presente, con el dinero, con la pareja, con el trabajo, tiene que ver con mamá y papá. O sea, siempre Probablemente sea una carga que una viene. carga que viene, que realmente no es de ellos, pero es atrás. Entonces, en esa representación se pueden ver movimientos, la persona que está representando siente, por ejemplo, incomodidad, rabia, y entonces yo también voy interpretando, y también cómo se colocan, y cómo los coloca ella. Porque Claro. igualito que los muñequitos, bueno, yo me voy detrás de mi papá, yo me escondo aquí, Claro. o yo me pongo chiquitica. Yoli,
Bueno, esto en el caso de las constelaciones grupales, pero sé de otras cosas que se han hecho y creo que España es uno de los pioneros en constelaciones asistido con caballos. Sí. Colocan a los caballos, eso a mí que yo que amo los caballos, hago el coaching asistido con caballos, cuando me enteré yo dije, wow, qué animal tan noble, hasta para eso sirve. Sí, ¿se hacen constelaciones con caballos? Se hacen constelaciones con caballos, se hacen constelaciones con el agua. Con el agua, esa sí no me la sé. No, pero los caballos que te gustan sí, porque básicamente los animales están los animales domésticos están al servicio del ser humano. Claro. Entonces, claro, ellos de alguna manera ya internamente es como un proceso que ya vienen justamente pasando de generación en generación de ponerse al servicio del ser humano. Sé que llegaste a este tema y a este mundo de las constelaciones por una experiencia personal que me encantaría que dieras tu testimonio a la audiencia sobre cómo tú llegaste a esto, por qué te dedicaste a esto, cómo comenzó toda esta historia tuya con las constelaciones familiares, rapidito. Sí, no, una de las cosas, yo tenía 23 años y había como una... Tú eres administradora, yo ¿no? soy administradora. Originalmente tu Sí, profesión. exacto, y a los 23 años yo sentía que había una fuerza más grande que yo que no me permitía tomar la vida, ser feliz, y tenía todo, ¿no? Cuando voy a las constelaciones, pues se me abre una claridad, una libertad impresionante que me permite en ese momento, a mi temprana edad, comprender muchas cosas y quedé fascinada, porque realmente la libertad que me dio fue sorprendente. Pero realmente cuando decido dedicarme a esto, ya yo decidí estudiar y ya más grande, cuando una de mis hijos nace con un problema cardíaco severo en Venezuela. Y en ese momento ya yo era consteladora, digamos, pero era más como un hobby, porque me fascinaba, ya yo era terapeuta, ya había siempre estaba muy interesante en lo que son todo lo que es la psiquis humana, pues. Y entonces hice un trabajo de constelaciones cuando mi hija estaba hospitalizada y me pude dar cuenta cuál era la carga que esa niña chiquitica pues ya traía desde que estaba en mi barriga. Traíamos una carga, tanto mi esposo como yo, de alguna manera inconsciente. Cuando pudimos develar eso y tomar conciencia, empezamos justamente, una de las cosas que dejé de hacer fue de condenar a mamá y papá. O sea, yo creo que pero lo hice de corazón, no es que, ay, sí, mamá, papá, te quiero, no sé qué. No, ese sentir de verdad que lo hicieron perfecto, mi esposo a su vez también. Mira, la enfermedad en Venezuela es incurable. Yo no tenía seguro de salud en ese momento, tenía seguro en bolívares, que yo creía, yo no lo veía. Una vez que salí de ahí, a los 2 días... Se te abrieron las puertas. No, me aparece la corredora, me dice, ay, tú sabes que tú tienes un seguro internacional. Imagínate. Y la corredora es amiga de nosotros, y nunca nos había dicho, y en eso aparecieron $3 millones del seguro, y ahí es que, bueno, empieza a arrancar, hoy en día, ahora tiene 8 años, gracias a Dios. Tú descubriste en tu árbol genealógico que algo pasó, no necesitamos aquí revelar qué fue lo que pasó, pero algo pasó y fue nadando en esas generaciones hasta llegar a tu hija. Sí. ¿Por qué se manifiesta en tu hija, por ejemplo? O sea, ¿cuál es ese misterio de que es en alguna que se manifiesta, como que explota? Sí, porque fíjate que mi hija es gemela idéntica. Y la otra perfecta. ¿Por qué en ella y no en la otra? ¿O por qué no en las dos? Exacto. Eso es un misterio, de la vida. Pero al final lo que sí sabemos es que hay hermanos, hay hijos que tienen más cargas que otros. Es como, hay personas que somos más nobles que otras y de alguna manera decidimos internamente pagar el precio más alto, que es la vida, por el otro. Es algo como muy único, muy misterioso, pero definitivamente lo que sí sabemos es que hay por ejemplo, los esquizofrénicos. El que es esquizofrénico está pagando el precio más alto de todos, porque realmente asume dentro de sí una posición muy dura y que realmente es muy difícil de resolver, para muchos incurable, digamos, a nivel psiquiátrico. Entonces eso es como un misterio, pero sí definitivamente los mayores, digamos, normalmente cargan un precio más fuerte porque son los mayores que los menores, pero también los menores cargan el precio de quedarse con los padres. O sea, cada quien tiene su puesto, ¿no? Y cada quien tiene más o menos carga según el puesto. ¿Qué otro ejemplo nos pudieras dar? Antes de comenzar el programa, me estabas contando de algunas de los testimonios pues, que tú tienes de tus clientes. ¿Tú le podrías regalar a la audiencia uno de esos testimonios para
una mejor comprensión con un testimonio real de algún cliente tuyo. Sí, claro, hay una que acaba justamente de llegar a su posición de saludable, esta persona. Ella llega conmigo con una fibromialgia, que es un dolor en el cuerpo, en las articulaciones muy fuerte. Ella dice de dolor pues de 0 a 10, ella llega ya con un 10 de dolor, mucho dolor. Abrimos el caso, se hace el trabajo y una de las preguntas que yo le hago, bueno, ¿cuándo te pasó esto? O sea, ¿cuándo empezó este dolor? Entonces me dice, bueno, justo cuando entregué los papeles en la Embajada de Estados Unidos para venirme, a vivir acá. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿quién en tu sistema familiar, en tu árbol, cuando se movió de un sitio a otro, sufrió dolor o tuvo mucho dolor? Ella en ese momento no ve nada, bueno, hacemos el trabajo, hicimos un trabajo específicamente con su mamá, se va y seguimos trabajando. En un momento me dice, Yoli, ya di. Me dijo, o sea, es como que se le iluminaron los ojos cuando llegó a la consulta. Me dice, mi mamá se iba a casar con una persona. Esta persona le dijeron, mira, o lo mandaron, le dijeron, no te vas para la guerra, o te vas de un pueblo para entrenarte a la guerra. Algo que tenía que ver que él se tenía que ir. Esta persona le dice a su hermano, mira, cuídame a mi novia mientras yo regreso. Te la dejo a cargo. Esta persona se va y se muere en la guerra. Entonces, y el hermano cuidó a la novia. Y el hermano no solo cuidó a la novia, sino que se casa, que al final es el papá de mi clienta. Entonces ella... O sea, que viene del desamor, de la nostalgia, a lo mejor no del desamor porque pudo haberse enamorado la señora del hermano del novio, pero definitivamente viene de ese... Pero que ella siempre decía, es que el primer trabajo que yo hice con su madre, es que ella siempre se sentía como que no era amada por ella. Me dice, es que sí me quiere, pero no me quiere. Hay algo raro entre ella y yo que no comprendo. Entonces, claro, era como que la madre todavía, ella fue la primera hija de esa relación y siguen casados y todo, pero era como que ella se sintió como quizás la madre le transmitió toda esa emoción de decir, bueno, este hombre se me fue y me quedé... Claro. Esa sensación de vacío, esa emoción se pasa. ¿Y qué pasa cuando lo descubrimos? Porque bueno, sí, es un trabajo enorme también, a lo mejor llegar a ese punto, lo descubro y ya entiendo por qué yo hago esto. Esa es una carga energética que yo tengo. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo se corta eso? ¿Cómo me deshago de esa carga energética? Bueno, siguiendo con el ejemplo, ella al comprender de dónde venía ese desamor de la madre hacia ella, que no era como un desamor, era como un desprendimiento, ella puede ver a su mamá de otra manera. Con compasión. Con compasión. Claro. Por eso no es que te perdono, mamá, porque la mamá realmente no dice nada malo, sino te comprendo y te tomo tal y como es, porque gracias a que el tío lamentablemente se fue. Claro, pero yo vi el simple hecho de tener conciencia de qué es lo que está pasando, de por qué me está pasando, ¿es suficiente para disolverlo? ¿O hay algunos ejercicios que se mandan? ¿O simplemente el simple hecho de saber lo que está pasando ya me abre las puertas a otra dimensión de entender, ¿no? Sí, te abre la puerta a otra dimensión tal cual, te deja mucho más tranquila, más clara, más libre. Sin embargo, el ejercicio recurrente, hay ejercicios que yo mando recurrente de justamente seguir, porque hay muchos lazos todavía o mucha información todavía que hay que sanar, pero ya el simplemente hecho es eso de comprender y dejar de condenar. Entonces ahora el aprendizaje es, ¿qué me importa la historia? Que yo sentí de mi mamá, si realmente... No me pertenece. No me pertenece. Claro. Entonces cambia, es como que cambias la historia que estás rodando en tu cabeza. Porque mi mamá, porque mi papá, porque mi mamá, sino... no, ya no es porque mi mamá, porque mi papá, es que fue perfecto, es como es, o sea, lo tomo tal y como es. Y yo no tengo por qué cargarlo. Yo y no lo tengo, tomar la decisión de yo no tengo por qué seguir cargando esa mochila que no me pertenece. Yo no tengo por qué seguir cargando el dolor de que yo me muevo y me da, o sea, de tener en mi cuerpo un dolor porque me moví. ¿Existe esta carga energética, así como lo existe para las personas, pudiera ser colectiva para los pueblos? Totalmente. Me quedé pensando, y por supuesto que no puedo dejar de mencionar a Venezuela, que está pasando por esta situación tan horrible. ¿Pudiera esto venir de alguna carga energética colectiva del pueblo que va pasando de generaciones en generaciones en el mismo país? Totalmente. Así, totalmente. De hecho, eso ¿cómo es como pudiéramos decir entonces cuál sería esta carga energética en el caso de Venezuela? Por ejemplo, en el caso de Venezuela se monta una persona que viene ya siendo excluida hace 15, 20 años. O sea, Chávez es la representación de los negros y los indios, que son los grandes excluidos del pueblo venezolano, y vuelve a repetirse ahora, entonces ellos son los malos, son los depredadores.
Entonces ellos son ahorita los malos, son los que, es como lo que tú me hiciste yo te hago. Pasan 50 años, entonces si nosotros no vemos esto, si nosotros no asumimos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como colectivo, pues se vuelve a repetir, porque entonces ahorita los malos van a ser, entonces como tú me hiciste esto, entonces en 50 años yo te hago esto, entonces vuelven toda esta gente que ahorita está sufriendo, o entonces ahorita yo le pego a esto. Por eso es que se sigue repitiendo de generación en generación ¿Cómo el lo colectivo. cortamos, Yoli? Bueno, de hecho tengo un taller. A ver, anúnciale a la audiencia el taller. El miércoles ahorita el miércoles 28 tenemos un taller ad honores de una fundación, precisamente, donde vamos a todos trabajar como colectivo, a entender cuál es mi responsabilidad que yo tengo de lo que está pasando en Venezuela. Porque si desde que yo no empiezo conmigo, yo no puedo realmente sanar. Para poder ver esto con compasión. ¿Por qué yo soy oposición y no soy del otro? ¿O porque yo soy del gobierno y no del otro? Bueno, porque yo tengo mis ancestros que me están dominando. Bueno, amigos, seas venezolano o no seas venezolano, esta es una gran oportunidad para tú contribuir con la causa y tratar de diluir esas energías que de repente vienen de otras generaciones en nuestro país. Yoli, eso es el miércoles 28. El miércoles 28. ¿En dónde va a ser eso? Eso va a ser en un estudio de arte, aquí mismo en la segunda avenida con la 36, aquí en Downtown. Bueno, me pueden en tu escribir, página web, ¿verdad? Está en mi página web, me pueden escribir a info@rompiendopatrones.com. info@rompiendopatrones.com, ahí lo tienen en pantalla también. Y ahí yo les doy toda la información. Todo de lo que se trata, de todo, me lo pueden escribir ahí. Y básicamente es eso, Jenny, es reconciliarme conmigo mismo para poder ver eso con compasión, porque si lo seguimos viendo con odio, seguimos dándole poder al otro y vamos a volver a repetir lo mismo. Claro. Podemos decir entonces, Yoli, que las constelaciones familiares es una extensión de la psicoterapia, pues se pueden combinar. Totalmente, se pueden combinar. Es un tipo de terapia. Es un tipo de terapia que se puede combinar o con una psicoterapia normal y corriente, o se hace lo que yo hago, el coach sistémico, pero es espectacular si lo combinas con una psicoterapia. Si haces las dos cosas. Claro, sería buenísimo. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Sí. Averiguando un poquito sobre el tema, me conseguí con que habían estadísticas de las personas pues que trabajan en lo de las constelaciones familiares, que dicen que el 75%, que está comprobado por ellos, que el 75% de los problemas psicológicos que los seres humanos tenemos vienen de cargas energéticas de nuestros ancestros. O sea, eso es una cifra altísima. O sea, es mucho más de lo que yo me pude imaginar, el 75%. Quiere decir que casi todas las cosas los problemas psicológicos que nosotros tenemos vienen de un abuelito, de un bisabuelito, de alguien por allá que... O de una situación colectiva también. O de una situación colectiva. De guerras, las guerras nos marcan colectivamente a todos, totalmente. De hecho, no solamente lo dicen los consteladores, sino también lo dice la epigenética. Bruce Lipton dice que apenas el 10% de las enfermedades realmente son heredadas, el 90% son cargas emocionales. Lo dice un biólogo celular. Sí, que es algo científico. Que es algo científico. Claro. Él dice que genéticamente, que eso no heredamos realmente enfermedades. Solamente el 10% son heredadas, las demás son herencias de las emociones de mis ancestros. Entonces, que generan enfermedades. Entonces, si yo cambio realmente la posición que tengo con respecto a esa emoción, me curo. Claro, porque es como que de repente un día te das cuenta que ese peso que tienes simplemente te lo puedes quitar. Así es. Y al quedarte liviano, pues entonces todo fluye, ¿no? Tu sistema inmunológico empieza a actuar para lo que está hecho, que es para curar, claro, que es para defenderse, para estar saludable en realidad. Todas aquellas personas, bueno, no todo el mundo tiene acceso a las constelaciones, bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué recomendación pudieras dar tú a una persona que no tiene en este momento acceso a las constelaciones, pero pudiera identificar, ya escuchando el programa o averiguando, que dentro de su árbol genealógico hay una carga que él identifica con su situación? ¿Cómo lo pudieras ayudar ahorita
¿Qué le puedes recomendar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ejercicio se puede hacer? Sí. Escuché una vez que había unas oraciones bellas no de perdón, porque ya lo has dicho que no es que tienes que perdonar a tu familia, sino de compasión, de como que acepto que lo hiciste bien. ¿Cómo exacto. recuérdame eso? Puedes cerrar los ojos, imaginarte que tu papá y tu mamá están detrás de ti, tu mamá a mano izquierda, tu papá a mano derecha, atrás. Y atrás de ellos están todos tus abuelos, tus tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, hasta como que imaginarte esa pirámide atrás de crecimiento y decir, lo veo, si es que ya sabes cuál es la carga que tienes, si no sabes es simplemente acepto tal y todo fue perfecto como fue, digo sí a lo que es. Digo, por ejemplo, si yo tengo un problema de dinero, digo sí a lo que es, porque ese problema de dinero de una manera u otra me trajo aquí. Okay. Y sobre todo una palabra clave es tomo la vida que vino a través de ustedes. Tomo la vida que vino a través de ustedes. Mira qué bonito. Eso es espectacular. Qué sea bonito. como fue papá y mamá, tomo la vida que vino a través de ustedes. Porque es que si yo sigo condenando, yo me condeno a mí, porque entonces yo digo, ustedes lo hicieron mal. Si me han hecho distinto, chévere, no nazco, no estoy aquí. Claro, exacto. O sea, es ridículo, ¿no? Exacto. Pero somos así, lo hacemos así. Entonces, esa palabra es como esa frase, tomo la vida, sea como sea que vino, a través de ustedes. Sí, es una manera también de... Yo sí voy a utilizar la palabra perdón, porque como no nos creemos que tienen culpa, y creemos que también somos culpables por haber aceptado la culpa. Entonces, yo involucraría como coach la palabra perdón para ayudarme a entender lo que estoy haciendo. Claro, ¿no? Es un proceso, como un proceso para ayudarme a entender lo que estoy haciendo. Entonces, o acepto también. O acepto, sí, acepto lo que está pasando y le doy gracias, pero no me pertenece. Correcto, esa palabra es muy importante. Le doy gracias, no me pertenece. Como que terminar diciendo no me pertenece. Pero siempre sintiéndolos atrás de ti. Claro. Es importante. Claro, porque es la conexión directa, estoy hablándole a ellos. Entonces dijiste la mamá por la derecha. A la izquierda. A la mamá por la izquierda y el papá por la derecha. Sí, y así sucesivamente, masculino y femenino. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Yoli de Pepi, que de verdad que es súper interesante, amigos, esas cargas energéticas. ¿Para qué seguirlas cargando, verdad? Aquí tenemos una experta y muchos expertos que nos pueden ayudar. Tenemos en pantalla los datos de Yoli y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo con la querida Vilma Petrach en su programa Temas de Mujer. Hasta luego. Hola a toda nuestra audiencia, soy Vilma Petrach. Como saben, la programación en español de su canal 17 es importante para nuestra comunidad. Gracias a su ayuda podemos seguir pasando programas de calidad como este. Por favor, envíe su contribución a P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101 o hágalo en nuestro sitio web en wlrn.org. Gracias. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade